un nuevo programa de las provincias también existen. El día domingo asistimos a un espectáculo muy bueno que en la escalinata de la legislatura. En esa oportunidad estuvieron presentes todas, digamos, el 99% de las escuelas de danza de nuestra ciudad. Y también un barítono, Francisco Malvido, que nos deleitó con su canto. Tenemos algunos pasajes que el señor director va a mostrar y también las primeras palabras del vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Brayar Pocaro. Dejamos al señor director la posibilidad de llevarles a ustedes qué es lo que pasó el día domingo en la escalinata de la legislatura. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve, y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. Hoy quiero mencionar tres cuestiones. Primero, el homenaje al gran maestro Sosa Cordero en la hermosa actuación de Mauro Santamaría y todos los que brindaron este espectáculo que nos remonta al origen de aquellas músicas que nos alegran tanto el corazón y la vida, porque sentimos, cuando las sentimos y las escuchamos, realmente nos alegra el corazón y nos hacen pasar un momento hermoso. Quiero rendir homenaje también a nuestro coro, que está cumpliendo 15 años. La Coral Corriente de la Cámara de Senadores no solamente ha ganado un prestigio en la provincia, sino en el resto del país. Me consta porque permanentemente recibimos invitaciones para que ellos vayan a actuar a otras partes del país. Gracias a todos sus integrantes que con una disciplina y vocación artística siempre están y nos dan también lo mejor de nuestra música y de la música universal. Y finalmente, destacar nuestro acompañamiento a lograr que esa peregrinación de San Luis del Palmar sea declarada Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Y al hacerlo, estamos rindiendo homenaje a todas aquellas personas que por más de 100 años expresaron sus sentimientos, su fe, haciendo un esfuerzo enorme y que hoy es parte de nuestra tradición. Y en esto quiero ser claro, porque mi pensamiento implica respeto a todas las maneras de pensar y de sentir. Simplemente estamos destacando aquello que está en nuestra tradición, en nuestros recuerdos, en el sentimiento de miles y miles de correntinos, de los que están y de los que ya se fueron, y que, así como en otras partes del mundo, se destacan estas manifestaciones de fe que cobran un prestigio mundial. Se quiso hacer acá también con una expresión nuestra, que a veces por ser nuestra, por ahí no le damos el valor o la entidad suficiente. Entonces tomo las palabras de la doctora Basualdo de que este esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Va a llevar tiempo, pero estoy seguro que se va a lograr este objetivo.
Estamos con el doctor Jorge Eduardo Simonetti. El doctor Simonetti, como ya hemos dicho en otra oportunidad, estuvo presente en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y también en el orden municipal. Juez no fue nunca, pero merece serlo, pero de la Suprema Corte de Justicia, por su conocimiento y su equidistancia política que lo luce. El doctor Simonetti escribió 3 libros: Crítica de la Argentina confrontativa, Justicia y Poder en tiempos de cólera, y también Crítica de la razón idiota, que tenemos la foto de la tapa a consideración de ustedes. Al doctor Simonetti lo hemos invitado hoy para hablar un poco de la trascendencia del atentado que tuvo el presidente Trump de los Estados Unidos y qué repercusión tiene en nuestro país esta situación. Adelante, Jorge, con tus conocimientos. Gracias, para Toto. la audiencia. Te agradezco mucho la presentación. Primero una pequeña aclaración. Yo tengo 7 libros. Perdón, ¿sí? Este es el tercero, efectivamente. Bien. Profundo autor el doctor Sí, Simonetti. el que a mí más me gusta. Bueno, el tema del atentado a Trump en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, digamos. Hay 2 cuestiones que enfocar, digamos. Primero hay que enfocar lo que es algo propio del pueblo americano, no sé si del pueblo, pero que sucede en Estados Unidos, que los lobos solitarios, las personas con cierta problemática psíquica o directamente sin ella, pero con una formación determinada, ha producido, en este caso yo creo que así fue, de acuerdo a lo que hemos leído en la prensa, parece que fue uno de estos tipos, una de estas personas llamadas lobos solitarios, que tienen una determinada, no tanto patología, pero una determinada ideología, y que la nota que precisamente dejó para dar las razones del atentado te da cuenta de que una persona que no está muy bien, no es claro, muy equilibrado, no tiene todos los caramelos en el frasco, como se dice comúnmente. Así que hay que tomar eso. En Estados Unidos sabemos que eso es una cuestión repetitiva. Si se da acá en la Argentina, como se dio oportunamente con la expresidenta Cristina Kirchner, es una cosa sorpresiva y hay que tomarlo realmente con mucha seriedad. Allá también hay que tomarlo con mucha seriedad, porque fíjate vos, es Estados Unidos, es el presidente y tiene alrededor de él una seguridad que creo que no la debe tener nadie en el mundo. Y sin embargo estuvo a 40 metros de él, que estaba sentado en una mesa junto a su esposa, al vicepresidente, etcétera. Entonces esto hay que tomarlo con verdadera seriedad. Y la otra cuestión que hay que analizar acá es si hay algún disparador de este tipo de violencia. Pues en Estados Unidos lo puede tomar como un caso más de los tantos que se dan en ese aspecto. Pero puntualmente Trump ha tenido otros atentados, hasta te diría, no sé si más graves, pero tan graves como este, pero que han puesto, estuvo a un tris de que le dieran el disparo, que le dio en la oreja, etcétera, y matarlo. Entonces esa cuestión de seguridad ya no es una cuestión pequeña en los Estados Unidos. Pero también hay que tener esta cuestión, digamos, en consideración. Está la violencia y está la contraviolencia. Está la causa y está el efecto también. Y yo creo pensar que el propio Donald Trump, en el ejercicio de su función de presidente, tanto en lo interno como en el exterior, creo que es un presidente cuya actuación fomenta el odio, fomenta la revancha. Hacia adentro, la persecución tremenda que se hizo contra
contra la gente de otros países, los pseudo-inmigrantes. Exacto, contra los inmigrantes, la persecución tremenda. Fíjate vos que se utilizó una policía especial, que es el ICE, la Policía Anti-Inmigración, se utilizó, que ha tenido muchos problemas, que está dotada del software y del sistema de seguridad de Palantir, digamos, que ahora se quiere instalar acá en Argentina, que es un software que tiene a todo el mundo, todos los ciudadanos bajo la lupa, individualmente cada uno de ellos. Y ha posibilitado en los Estados Unidos identificar, fíjate vos que toman los datos de las cuestiones, llamémosle, previsionales de los Estados Unidos, de las ayudas, de los lugares donde brindan ayudas, que son también archivos del Estado, pero que no pertenecen al área de seguridad. Se toman esos archivos para detectar inmigrantes. Entonces, ¿qué hacen estos policías del ICE en Estados Unidos? Cuando van a cobrar su ayuda económica, ellos van atrás y los cazan uno a uno. Creo que este comportamiento del gobierno norteamericano está, digamos, trasladado al nivel mundial, en su política exterior. Yo más de una vez he escrito, he dicho que, digamos, Donald Trump es una persona que primero amenaza, después, bueno, si no le hacen caso a la amenaza, hace ataques, combina con ataques, y todo esto naturalmente genera un estado de revancha, de odio, también verbalmente, que sin dudas lo hace a Donald Trump como la persona a vencer, digamos, ¿no? Entonces esto genera en el mundo, en Estados Unidos generó, pero también en el mundo, un estado de violencia que ha invadido. Fíjate que se ha peleado Trump con la propia OTAN, con los miembros de la OTAN, inclusive con Gran Bretaña, que es su socio principal. Y esto sin duda que afecta a la seguridad mundial, digamos. Estamos, vos pensáis y decís, estamos en manos de gente inestable que en cualquier momento puede establecer una... Bien, me permití Sí. hacer un par de razonamientos. Primero, señalar de que había una cena en Washington de los corresponsales, es decir, los que están en Washington representando, son periodistas que tienen su base, digamos, fuera del país o fuera del estado de Washington. Ahora, mientras acá le cerramos la puerta de la Casa Rosada a los periodistas, allá el gobierno de Estados Unidos les rinde un homenaje, invitándolo, a pesar de que lo critican, le rinde un homenaje. Después quiero señalar que quiero señalar que quien efectuó el ataque lo acusa de pedófilo, entre otras cosas, y de profundo odio. Ahora, este joven, porque tiene 30 y pico de años, es de California, y en la nota que dejó, como refería recién el doctor Simonetti, dice, le va narrando a su hermana de que resolvió comprar armas, revólver, después también un fusil, y que estaba haciendo ejercicios de tiro en el lugar de su residencia. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Cómo entró al Hotel Hilton en Washington este señor? Este fulano. Porque hay que pasar ciertos... parecería que ya estaba alojado dentro del hotel, porque si no se explica que haya podido pasar estando ya el presidente en el hotel, pasar con armas por el control del FBI. Ahora, yo veo de que lo que decías recién en cuanto a la personalidad de Trump, que se sale de lo que veríamos como lógico que trate de explicar, basado en esa carta tan larga que está sintetizada en los diarios porque es muy larga. Él pudo haber dicho que
lo que a su parecer era el motivo del ataque. Y ella tomó una posición y dice que el agresor era anticristiano. Pero ¿qué tiene que ver el tema de la religión con el ataque? Incluso en lo que pude leer de la carta que le deja a su hermana, no hace ninguna referencia a una cuestión religiosa, sino que lo acusa de pedófilo y de otras cosas más. Es decir, que habría que pasar en limpio qué es lo que se quiso demostrar. Toto, yo creo que no es por ahí el análisis. Te explico por qué. A mi juicio, ¿no? Sí, obviamente, sí, a mi sí. criterio. Las acusaciones que se le formulan a Trump van por otro carril, digamos. Esto de pedófilo, esto de los problemas que tiene Trump con las mujeres, que digamos, y en su juventud y qué sé yo, van por un camino, digamos, determinado. No hay que buscarle la razón por la que si tiene razón o no tiene razón en las acusaciones que hace. Por supuesto. Lo que hay que buscar es que la cuestión de seguridad no puede venir nadie, así sea, de donde sea, y tenga el pensamiento que sea, y haga la acusación que se le ocurra, porque acusaciones podemos hacer muchas. Obviamente Trump tiene un montón de cosas que aclarar, pero el tema es que un tipo, fíjate vos, armado muy elementalmente, una escopeta, un revólver y varios cuchillos. O sea, nada, un fulano como que yo puedo conseguirme una escopeta, un cuchillo y voy y intento atacar a alguien. El tema está en que primero que la seguridad, bueno, funcionó relativamente y no pudo llegar al momento, pero estuvo cerca, a 40 metros sí. del presidente. La segunda cuestión es que los gobernantes están obligados a no generar con sus mensajes más violencia. Es decir, tienen que ir por el lado de la paz. No pueden ir cada rato puteando, hablando mal de la gente, persiguiendo. Y esto obviamente que tiene su respuesta. Está mal, está pésimo, pero la primera responsabilidad tienen los gobernantes. Mirá, yendo a nuestro país, acá hay varias cosas que considerar. Una, que está instalado acá el señor Thiel, que es propietario de Palantir, una empresa tremenda de software de seguridad, quizás para hacer el gran negocio con el presidente Milei para controlar o para establecer la seguridad del país, pero también para controlar a los ciudadanos. Ese es un caso que hay que tener en cuenta, cuidado. Porque el presidente puede sumar a sus formas de ser lo que se llama la paranoia, el complejo de persecución. Fíjate vos lo que pasó con el programa de TN, digamos, sí. que provocó que suspendiera todos los permisos de todos los periodistas, los echara a los periodistas de la Casa Rosada, los echara a los que están acreditados en Casa Rosada. Significa un acto de violencia eso es violencia, Toto. Cuando le preguntan a Milei o sacan el comunicado y Milei hace también un comentario, dice por allí que esto se debe a la violencia retórica de la izquierda, que es violenta, que eso que no. Yo me pregunto, ¿está bien? Acá la izquierda fue tradicionalmente violenta ya por la década del 70, sí. 80, 60, 70, 80. Pero hoy por hoy la izquierda acá no representa, no existen esos sectores violentos. Hoy la violencia está generada a partir del mensaje gubernamental, a partir del presidente que permanentemente insulta a los periodistas. Fíjate, ¿qué sentido de proporción tiene que en un programa que te dice que todos los lugares donde accedió TN son los lugares donde se accede normalmente? Digamos, provoque una medida desproporcionada y fuera de toda lógica de expulsar a los periodistas de la Casa Blanca, confundiendo de la todo. Casa Rosada. De la Casa Rosada, confundiendo absolutamente todo. Lo que hace el presidente Trump al reunir a los periodistas acreditados en la Casa Blanca, digamos, en
una cena anual, es la cena de todos los años, que debería haber acá también como cuestión normal, no es para destacar. Pero esto, lo que hay para destacar es esto que se los echa a los periodistas. ¿Quién controla entonces al poder? Es preocupante cuando la violencia proviene, sobre todo, o genera, porque eso da una respuesta del lado del Estado. En cierto modo, vos estás señalando de que, cuidado, Milei, que generando lo que llamas la violencia, no puede tener también un atentado, ¿no es cierto? No estoy señalando eso, Toto, nada que ver. Obviamente, siempre se puede tener un atentado. Y generando eso también se puede, pero estoy diciendo que no se puede vivir en un clima de violencia verbal. Nosotros hace 2 años y pico, con este ciudadano que tiene el cargo de presidente de la nación, estamos viviendo un clima de permanente agresión a distintos sectores, a la política, a los periodistas, a los empresarios, no te olvides los empresarios, todo esto que habló contra los empresarios. Y todo eso obviamente genera un clima de ruptura, de violencia. ¿Cómo podemos sentarnos en una misma mesa a conversar sobre algunas soluciones que necesita nuestro país si no coincidiendo, simplemente, ya no hablando en contra, sino simplemente teniendo una visión diferente, se te cataloga de ensobrado, de un montón de cosas que obviamente generan violencia dentro del esquema político? Basta con eso, porque eso sí puede traernos problemas. No sé si un atentado al propio presidente, que roguemos que no creo que... Por supuesto. Pero sí un estado de crispación social, porque hay un estado de crispación social, Toto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nos sentemos en una misma mesa? Porque tenemos que sentarnos en una misma mesa, ya no fulano, mengano, perengano, sino la representación que cada institución, cada partido político o cada funcionario tiene para conversar sobre los problemas del país. Y no ya estar cada uno en su trinchera, como estamos en este momento, tirando bombas, sobre todo del lado del máximo referente institucional. No, por ahí no va. Así que hay que bajarle 10 cambios al presidente Milei en su temperamento para que empecemos un poquito. En su retórica. Claro. Bien, ahora, yo lo que quería, yo hago una vinculación que, dada la relación tan estrecha que hay entre el presidente de Estados Unidos y nuestro presidente Milei, digamos, no vaya creando un esquema de imitación. Ahora, vos hacías referencia a lo que pasó con Cristina Kirchner al pasar, que fue que tuvo el que hizo el atentado con un revólver, lo tenía descargado. Yo no sé si fue real un atentado o fue programado, porque nadie que va a cometer un atentado se va, salvo que esté buscando publicidad, vaya y cometa un atentado con un revólver descargado, ¿no? Pero bien. Pero el hecho en sí es grave, porque sí, es una falta de custodia, que alguien se rime. Vicepresidenta, con el momento que se hizo el atentado, que se pueda llegar hasta ella. Y yo no sé, puede ser, pero le gatillaron a ella. No es que estuvo a 40 metros. Claro. Le gatillaron en la cabeza. Que después se constató que estaba sin balas el revólver. Bueno, esa es otra cuestión, es una cuestión a analizar, pues, que por qué. Así es. Pero el tema es de seguridad muy importante en los funcionarios. Bien, vos escribiste este libro, Crítica de la razón idiota. También en La Nación del domingo pasado se habla de quien cree que tiene la verdad absoluta entra dentro de este esquema que vos señalaste, es decir, que tendríamos que calificar en estos momentos al presidente Milei como idiota, porque si él cree que tiene la razón sin discutir ni sin hablar con nadie, y entonces vuelve atrás permanentemente queriendo hacer una comparación con lo que ocurrió durante el gobierno de Fernández, Aníbal o los gobiernos de los Kirchner, y la gente no quiere en este momento volver al pasado, sin duda, pero la gente quiere ver una luz en el camino
y decir, bueno, muy bien, se está pasando una crisis fenomenal, pero que entonces busquemos que alguien nos aliente. Y pasamos ahora sí al campo de la política local. En el peronismo está surgiendo lo que es real, que no se puede hacer una campaña desprestigiando para la elección del año próximo, y una campaña desprestigiando únicamente al presidente, sino que hay que presentar un plan que tenga razón de ser y que diga, bueno, lo que está ocurriendo es malo, lo que nosotros proponemos es bueno. Y traigo el presidente de los diputados del bloque del PRO, Ritondo, hoy está en el diario El Norte de hoy, que habla de que no hay que pensar para el año que viene únicamente en blanco y negro, es decir, que sea Milei o Kicillof o quien represente el peronismo, sino que hay que abrir una tercera posición. Eso, si lo dice el diputado presidente del bloque del PRO, nos vuelve a traer a la conversación las posibilidades de que exista que Macri pueda ser el tercero, ¿no es cierto? Ahora, bueno, eso se vincula con la existencia o no de las PASO. Y claro, yo creo, en el programa pasado especulábamos de que el hecho de que el gobierno quiera derogar las PASO tiene bastante que ver con la aparición de Macri en el escenario, digamos, para no tener que disputar en unas PASO la representación del espacio de derecha, digamos, disputar Milei con Macri. Entonces, la existencia de las PASO hace que directamente sea designado por el organismo correspondiente el presidente como candidato para el año que viene. Igualmente yo quiero decirte que al peronismo ya no hablemos de kirchnerismo, demos supuestamente por superada la etapa kirchnerista, que no está superada totalmente, pero que Cristina ha perdido mucho, y su hijo también, etcétera. Todo el esquema de la Cámpora, etcétera, han perdido mucho. Lo más probable es que el candidato del peronismo pueda ser Kicillof, porque maneja una provincia grande y porque, bueno, en el andar puede, pero obviamente le pueden aparecer otros precandidatos del peronismo. Pero le va a costar mucho al peronismo, salvo que Milei haga de aquí en adelante un desastre económico, que es donde más le afecta a la gente, se le produzca, no es que haga, se le produzca un desbarajuste económico de proporciones. No estamos muy bien económicamente, pero se le produzca mayor desbarajuste y que le dé aire a el peronismo. Pero si no se produce eso, ya la gente con el peronismo está, no sé, el peronismo está con un porcentaje que siempre tuvo y muy difícil, le cuesta acercar más votos independientes, le cuesta porque la gente ya no quiere volver atrás, como muy bien dijiste hace un rato, no quiere volver atrás. Entonces, es probable que exista una tercera opción, que necesariamente va a tener que ser una opción de centro, pero tampoco se visualiza candidatos, digamos, que puedan alentar esa tercera opción. Fíjate ahora, vos qué pensás de Dante Gebel, el pastor, digamos, yo lo veo bastante por televisión y uno se pregunta dónde saca tanto dinero para hacer todo este movimiento que hace, ¿no? Pero Dante Gebel es en nuestro idioma es como una repetición de un Milei, un fuori serie, uno que viene de afuera de la política a proponernos más de lo mismo o nada. Entonces, difícilmente, seguramente acá tenemos 7 meses u 8 meses para terminar este año, para entrar en el año electoral. Creo que se pueden ir formando o formulando, sobre todo candidatos que hagan una propuesta racional. Acá se necesita racionalidad, se necesita diálogo, debate y
si yo no voto a Milei porque no me gusta cómo gobernó, tampoco necesariamente voy a caer en el peronismo, porque ya la mayor parte de la gente no quiere volver atrás, no quiere esa propuesta tradicional del peronismo que nos llevó a donde nos llevó. Por eso te digo que es muy compleja la situación y está mucho por definirse de aquí en adelante para 2027. El gobernador de La Rioja ha dicho, según ha publicado, que ha dicho que le gustaría ser candidato a presidente, pero como no está en condiciones para poder asumir, a poder dedicarse a su candidatura, votaría por Massa y otros más, dos más, pero no lo cita Kicillof. Es decir, que Kicillof en el interior tampoco tiene apoyo, y diríamos que en el conurbano también tiene algunas dificultades porque ya no alcanza a cubrir los problemas de salud, y eso, la salud es un determinante político también que habría que en su momento analizar. Mirá, Toto, esto es importante lo que vos, y te señalo rápidamente esto, es muy importante lo que vos decís. Salud, educación, seguridad. ¿Quiénes están encargados de esas tres cosas? Los gobiernos provinciales. Es el gobernador el que tiene que poner el dinero para los médicos, para los hospitales, para los enfermeros, etc. Es el gobernador que tiene que poner el dinero para los maestros, para el arreglo de escuela, etc. Es el gobernador el que tiene que poner para colocar los policías necesarios y organizar la seguridad. Y resulta que eso, el hecho de que el gobierno nacional no se ocupe absolutamente de eso, carga aún más a los gobiernos provinciales de gastos. En un momento donde pasamos, el año pasado se terminó el superávit de las provincias. Hoy las provincias están en déficit. Acá mismo, el propio gobernador lo dice, está entrando mucho menos con participación y tiene que pagar sueldos, tiene que atender hospitales, tiene que organizar escuelas, etc. Entonces estamos en un momento difícil. Si eso se agudiza, también las provincias van a empezar a entrar en déficit y quizá en trasladar los pagos hacia otro momento. Las provincias. Y entre esas corrientes, digamos, de donde ya se está viendo que no es como el año pasado o el anteaño pasado. Hoy por hoy hay que cuidar el peso, siempre hay que cuidar el peso, pero hoy por hoy hay que tener mucho cuidado en la administración porque la coparticipación ha bajado sustancialmente y no se ve todavía que vaya a mejorar en ese aspecto. Todo esto que estamos mencionando, las obligaciones de las provincias, nos llevan a ratificar una vez más el título de nuestro programa. Las provincias también existen y cualquiera que pretenda llegar a la presidencia con el voto de las provincias tiene que tener en cuenta principalmente que las provincias puedan desenvolverse, o si no, no serán nada las provincias si no pueden atender. Sobre todo, yo creo que es más, lamentablemente, más determinante que la educación es la salud, porque ahí es donde hay que centrar. Bien, Jorge, seguimos conversando en otro momento porque siempre es muy interesante tus razonamientos. Totalmente. Bien. Gracias, bien. Toto, por quedamos entonces. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Estamos con Alberto Medina Méndez. Es pura casualidad que estuvo el doctor Simonetti con nosotros y ahora está Alberto Medina Méndez. Decíamos que Simonetti escribió el libro Crítica de la razón idiota y resulta que él hizo el prólogo, Alberto Medina Méndez. Pero reitero, es pura casualidad. Recién tomo conocimiento del libro cuando me lo trajo el doctor Simonetti con una muy cálida dedicatoria. Bueno, buen día, estimado amigo. Gracias por la invitación, doctor, como siempre. Bueno, Alberto Medina Méndez es presidente del Club de la Libertad. El Club de la Libertad es algo independiente del partido La Libertad Avanza, porque hay muchos que confunden o quieren confundir, porque se habla de libertad
como parte de la libertad avanza. Yo creo que al revés, creo que la libertad avanza es parte del Club de la Libertad. Y acá está con nosotros el presidente. Bien, ¿cómo estás viendo, porque sos economista, cómo estás viendo el transcurso de la economía? Parece que en marzo mejoró un poco. Sí, hay una transición, doctor. Estamos sacando un paciente de terapia intensiva. Eso es lo que le viene pasando a la Argentina. Y obviamente salir de terapia intensiva es un proceso que no es lineal, que nos gustaría que sea mucho más rápido, más optimista. Y claro, en el camino hay el devenir del año pasado de la elección, fue realmente un tumulto en términos de tensión cambiaria, en términos de preocupación de los agentes económicos. Eso dejó secuelas, dejó tasas altas, dejó un escenario económico bastante más complicado que el que veníamos teniendo durante el 2025. Usted sabe que los años electorales suelen ser todo un tema en Argentina, ¿no? Y arrancó el año 2026 con una expectativa positiva, había inclusive muchas proyecciones mejores que estas. El Fondo Monetario Internacional había hablado de un crecimiento del 4%, ahora recalibró y habla de un 3% de crecimiento. Obviamente sigue siendo para Argentina un milagro que estemos creciendo a esta velocidad. Pero claro, también hay que entender que estamos creciendo con mucha heterogeneidad. Es decir, hay sectores de la economía que están funcionando esplendidamente bien. Obviamente estoy hablando del petróleo, gas y energía, de la minería, del campo, particularmente de la ganadería. Y otros sectores que les está costando bastante más, ¿no? Porque por supuesto vienen de una lógica distinta. Y entonces, claro, es como si tuviésemos dos países al mismo tiempo. Un país que crece muy rápido y otro país que crece más despacio o que inclusive tiene tropiezos, como ha pasado a comienzo de año. Con la inflación pasa algo parecido, ¿no? Tuvimos de pronto un amesetamiento en alrededor del 2,5 3% durante varios meses. Tuvimos este pico del mes de marzo del 3,4, que tiene mucha incidencia del combustible y del comienzo de clases estacional, y vamos a volver seguramente ahora a partir de abril a cifras más razonables. Alberto, yo me quiero hacer digamos la imagen de que hay un camino que nos lleva a la Argentina a la felicidad y al progreso, pero resulta que el camino está lleno de pozos, y cuando aparece alguien que quiere pavimentar o arreglar esos pozos, no puede hacerlo todo en un par de años. Lleva tiempo tapar todos esos pozos, y entonces aparecen ahora las grietas que estamos teniendo en este momento, ¿no? Parte del recorrido. Ahora, indudablemente que el sector industrial es el que más está sintiendo en estos momentos por la apertura económica que hace, digamos, el gobierno. Ahora, y el sector industrial es el que mayor mano de obra requiere. Bien, te escuchamos. No, decía por eso que usted justamente plantea, hay sectores que le está costando mucho más adaptarse y otros que le está costando menos. Sectores industriales, como por ejemplo el vinculado a la industria textil, ha tenido una apertura económica más significativa que en otros sectores, porque no es que se abrió toda la economía, todavía nos falta mucho para ser un país abierto al mundo, nos queda un largo camino que recorrer. Ahí digo porque a veces uno tiene la sensación de que ya estamos abiertos, ¿no? Estamos recién empezando a abrir. Imagínense cuando esto pueda profundizarse. Pero claro, el sector indumentaria ha sentido fuertemente este cimbronazo, quizás porque te estaba cazando en un zoológico cerrado, estaba cómodo negociando sin competencia, y de pronto se encuentra con competidores de afuera que tienen otro esquema de trabajo, con más tecnología, con más eficiencia. Y esa es la gran batalla de Argentina hoy, cómo hacer eficiente los sectores económicos improductivos que tenía Argentina, que sobrevivieron durante mucho tiempo con tasa subsidiada, con apoyo del Estado, sin competidores internacionales, inclusive en muchos casos con mecanismos industriales viejos. Usted conoce el sector acá en la región del NEA argentino. Nosotros tenemos, no sé, en Misiones, industrias pasteras todavía con la tecnología anterior, digamos, ¿no? Que no podrían competir en el mundo bajo ningún punto de vista, que sobrevivieron durante mucho tiempo acá. Ese es el proceso de transición que tiene que hacer Argentina, que no es un proceso sencillo, pero yo confío en la madurez cívica también de la gente, ¿no? Que creo que entiende las dificultades y acompaña con distinto entusiasmo, ¿no? Hoy he escuchado una definición que me gustó mucho, ¿no? Hay una especie de esperanza sin euforia. Es decir, hay esperanza, ya no hay la euforia que había al comienzo, quizás del gobierno del presidente Milei. Ahora no, estamos en un círculo cerrado de que al abrir la economía se cierran industrias, y que esas mismas industrias pasan a ser importadoras de productos porque resulta más rentable traer los productos de China, pese a que hay que traerlos desde allá.
y sin embargo salen más económicos, no se puede competir con China, porque China tiene, en mi criterio, tal poder económico. No entramos a analizar cómo vive la gente en China, que es otro problema. No sabemos si hay sindicatos, si hay salario mínimo, porque algunos viajeros cuentan que, por ejemplo, Corea del Sur, uno va caminando por una calle y hay 4, 5 o 6 ciudadanos coreanos que le ofrecen hacer un traje y le toman ahí mismo en la calle nomás las medidas y el día siguiente o a última hora ya le entregan el traje terminado. ¿Es cierto? Eso es algo que acá no lo podremos hacer. Pero ahora, disminuye la coparticipación, disminuyen los impuestos nacionales y entonces disminuye la coparticipación. Pero queremos que disminuyan los impuestos nacionales. Estamos en una contradicción. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero tenemos que terminar de resolver el dilema ese que tenemos los argentinos, ¿no? Que queremos que, por un lado, los policías, los docentes, los médicos, los enfermeros ganen más dinero y al mismo tiempo queremos que nos saquen impuestos. Ahí hay una contradicción de base, ¿no? O sea, no hay manera, salvo que uno emita que lo que ya hicimos y salió mal, o que nos endeudemos, que también salió mal. Entonces, Argentina hoy tiene que resolver este dilema. ¿Cómo hacemos para sostener un sistema estatal eficiente, con médicos que ganen bien, policías que ganen bien, pero quizás no tantos médicos, ni tantos policías, ni tantos docentes? Es el gran dilema que tiene que resolver, sobre todo las provincias, porque recordemos que estos servicios de seguridad, salud y educativos son servicios provinciales, no son servicios nacionales. El gobierno nacional no tiene ninguna escuela, no tiene hospitales. Lo único que tiene son fuerzas de seguridad nacionales que son parte del sistema de seguridad. La mayoría de la seguridad depende de las provincias. Y son las provincias las que vienen demoradas con este esquema de readecuarse a un nuevo sistema. Por eso la coparticipación que cae no le alcanza. No le alcanza porque tampoco han hecho el replanteo del sistema de funcionamiento del Estado local, ¿no? Sí. Y creo que es la gran deuda y la gran asignatura que tiene Argentina. Ha quedado desfasado el ajuste del gobierno nacional respecto de los ajustes de los gobiernos provinciales y municipales. Y eso explica por qué están tan desfinanciados los estados provinciales y municipales. Y hay una asignatura compleja de resolver ahí, no es sencillo, ¿no? Así es. Hablaste de los docentes. Se ha publicado de que los docentes universitarios necesitan un aumento del 34% para igualar la inflación. Ahora, yo tengo una posición, Alberto, de que el docente, para ser docente universitario, hay que tener una profesión, es decir, hay que ser ingeniero, médico, abogado, para poder enseñar. Si no, no se admite en la universidad alguien fuera de este círculo de profesionales como profesores. Ahora, uno piensa que los profesores universitarios ejercen una profesión y que tienen cubierto en alguna medida las necesidades mínimas. Entonces, pedir un 34% de ajuste para acompañar la inflación me parece que es exagerado, porque también tendríamos que pedir un 34% o más para el trabajador común, que no tiene una profesión, aquel que está trabajando en el campo, en la industria, en la minería. Y con el tema de la minería se presenta el tema que necesita más mano de obra, minería y petróleo, pero que los que están afincados en el Gran Buenos Aires, digamos, no se van a ir a trasladar. Ahí hay una distorsión geográfica. Y me gustaría sumar en el tema universitario. Usted fue profesor universitario, lo conoce muy bien el tema. Hay momentos distintos de la universidad. Y la universidad no se ha replanteado esto, ¿no? Usted enseñó en tiempos del ingreso irrestricto, y usted conoce la universidad como alumno, dado sus primeros pasos de esa universidad que era más chiquita, ¿no? Que era una universidad mucho más razonable. Obviamente no alcanzan la cantidad de docentes que hay si usted tiene una facultad con miles de alumnos, que dicho sea de paso, después se reciben unos pocos. Es decir, hoy tenemos una universidad nosotros ineficiente, que tiene una gran masa salarial, con un gran esfuerzo presupuestario para un resultado por lo menos opinable, ¿no? O sea, muy poca gente que se recibe, inclusive ahora en los últimos años de dudosa calidad técnica también. Entonces creo que hay que hacer un replanteo en serio de la universidad que pasa por lo que hacen las universidades más modernas del mundo.
difícil entrar a la universidad, entran los mejores, entran los que tienen ganas de estudiar, se reciben finalmente y consiguen su título. Entonces usted no necesita tantos docentes como tiene hoy para las grandes aulas en las que aquí en la UNE nomás tenemos conocimiento de profesores que en primer año, segundo año de la facultad le dan curso a cientos de alumnos en una sola clase. Eso es absolutamente inviable, didáctica, pedagógicamente, y su fruto está a la vista. Entonces hay un replanteo más grande que hacer, que no es solamente el salarial, que es revisar el tamaño de la universidad y el sistema de funcionamiento de la universidad. Claro, y no ir creando cátedras innecesarias tal vez de especialización en el tramo, digamos, de los 4 o 5 años que demanda una profesión. Pero sí, el que terminó, que quiera, digamos, perfeccionarse más allá, ya es otro tema. Pero si vamos creando, yo hablo de la Facultad de Derecho, de la cual he sido fundador en 1955, que veo de que no estamos en las 28 materias que nos habilitaron para poder ser abogados. Ya hay 25, pero más 28, más 32, más 7, más 8, que se van creando por la necesidad tal vez de los docentes, que quieren dictar una cosa distinta de la forma tradicional. Yo creo que bien decís que todo esto merece un análisis más profundo que el que podemos hacer en un programa de televisión. Para que no sea una discusión solamente salarial. Digo, por supuesto. Si no caemos en la trampa de la discusión remunerativa, que es muy importante, pero que no es toda la película, es una parte de la película. Así es, hay también casos de estudiantes crónicos. Tiene que haber gente que se inscribe en las distintas materias, en las distintas facultades, y por las dudas que... Y bueno, serás lo que debe ser, si no serás abogado, dicen, ¿no es cierto? Entonces va quedando el tema. Y bueno, este año rindo 2 materias y el año que viene otras 3. Con todos los costos asociados que tiene esto, ¿no? Más aulas, más personal no docente, más infraestructura, más gasto operativo para la misma cantidad de gente que se recibe. Entonces hay una revisión profunda que hacer, sobre todo en las carreras tradicionales, ¿no? Sí. ¿Vos creés de que, volvemos al campo económico actual, vos creés de que el presidente nos va a el país va a presentar un panorama distinto en los próximos meses a lo que estamos sufriendo en este momento? Yo creo que sí, por varias razones. Primero porque creo que la matriz macroeconómica está mucho más saneada, entra dinero por minería, entra dinero por petróleo, energía y gas, entra dinero por la cosecha gruesa que va a ser en estas semanas, digamos, vamos a tener una llegada de divisas realmente muy significativa en las próximas semanas, diría ya, porque estamos finalizando el mes de abril, pero va a ser seguramente todo mayo, junio. Eso se va a notar, y mucho, sobre todo en los sectores donde están las concentraciones agrícolas y ganaderas más importantes del país. Creo que vamos a encontrar una meseta de inflación más baja, probablemente alrededor de 2.5, eso también va a dar un poco de alivio. Y además también creo que ese proceso de transición está funcionando en el sentido de que hay muchas industrias, esto que usted contaba, por ejemplo, de las importaciones, el caso Lumilagro, que quizás sea un buen caso paradigmático, ¿no? Hace un año atrás estaba fundiéndose y un año después está exportando. Es decir, entendió que no podía fabricar termos argentinos, sino que había que importar termos chinos, darle una vuelta de rosca acá a ese producto, porque nosotros sabemos mucho más de termos, y exportar los termos argentinos con materia prima china. Y entonces se convirtió de una empresa que estaba a punto de quebrar, industrial, fabril, a una exportadora, o sea, a una generadora de divisas. Ese proceso de transición no es mágico, lleva su tiempo, a esta empresa en particular le llevó un año, y creo que muchas empresas están empezando a entender, cambiando nuestra cultura comercial, ¿no? Estamos más agresivos comercialmente, saliendo a buscar al cliente, dejando de esperar que el cliente entre. Creo que hay una cultura que cambiar ahí también, eso que usted contaba recién de Corea. Con el sastre nosotros no lo hacemos aquí. Nosotros tenemos negocios puestos a la calle esperando que el cliente entre. Bueno, eso es del pasado. Acá hay que ir a buscar el cliente. Hay que ir tener una actitud proactiva. Y el argentino promedio espera que las cosas se arreglen sola, digamos, ¿no? Y creo que la novedad es que es un mercado más competitivo. Hay más actores, ¿no? Sí, uno ve locales vacíos, llenos de mercadería, pero vacíos de gente, en los cuales hay una persona que está sentada mirando digamos, el celular y esperando que alguien golpee la puerta. Tal vez la iniciativa que tiene que tener, o hay un exceso tal vez por motivos X, más allá del lavado de dinero,
de cerrar locales. Acá en la galería, por ejemplo, hemos tenido un negocio que tenía ropa de hombre, de golpe y aguantó, nunca había nadie, ni siquiera atendiendo. De golpe y razón, pum, cerró, se fue. Ahora. Sí, porque también, doctor, hay más competencia. Usted puede comprar por plataformas. Es decir, usted puede comprar por, no las vamos a nombrar a las plataformas, pero hay plataformas digitales por las que usted puede comprar lo mismo que puede comprar acá en la galería o en un negocio del centro de cualquier ciudad. Entonces, esa gente ya no compite con la zapatería de al lado. Compite contra la zapatería que está en Buenos Aires o que está en Salta, porque se universalizó el sistema de compra. Entonces, las nuevas generaciones compran por plataforma, no salen a la calle a buscar y probarse una zapatilla. Entonces, esos nuevos cambios, que son muy potentes, digamos, muchos negocios se han quedado en la historia, entonces comparan lo que está pasando ahora con lo que pasaba hace 20 años atrás. Claro, hace 20 años atrás la gente no compraba a través del celular, la gente no tenía medios de pago digitales. Digo, todo eso se modificó y nuestras actitudes comerciales quedaron en el pasado. Entonces, sí. Y eso obviamente es un cambio que impacta en lo que visualizamos, sobre todo, menos gente en la calle. Ahora, volviendo al tema de las reparticiones nacionales y provinciales también, que no deberían existir, está el caso del Servicio Meteorológico Nacional, que Sturzenegger, que es el ministro de la regulación y demás, resolvió que hay que reestructurar el servicio. ¿Por qué? Porque se están manejando con una metodología de 20, 30 años atrás y no se incorporó la mecánica que hay en estos momentos de forma de manejar la información meteorológica. Y además con una dotación, decía ese posteo del ministro, con 20 meteorólogos especialistas y cerca de 1000 personas que en realidad no son especialistas de meteorología, sino que hacen tarea de campo, ¿no? Inclusive recolección de datos de forma manual, en planillas de papel, digo, nada que ver con lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces hay que refuncionalizar eso sin duda, porque Argentina lo ha pagado con tragedias este tema, no es solamente un problema de burocracia y de cantidad de empleados. Tuvimos el episodio Bahía Blanca, el episodio La Plata, que quizás pudimos ser advertidos con más anticipación para que no nos ocurran las consecuencias de un desastre de esa naturaleza que pasa en cualquier lugar del mundo, pero que tiene mucho más aviso en el mundo desarrollado. Cuando hay una tragedia en el mundo desarrollado, sabemos antes de que ocurra la tragedia, ¿no? Y tenemos algunos resguardos para evacuar gente, solucionar problemas y no llegar a la máxima complejidad. Aquí en Argentina nos queda un poco en el tiempo en eso y nadie se anima a meterle control a esas cuestiones porque es antipático y uno cree que solamente estamos pensando en la cantidad de empleados. También estamos pensando en las consecuencias que tiene eso. Por eso digo, estamos en una transición, saliendo de la terapia intensiva, tratando de pasar a la terapia intermedia. Es un proceso complejo, se cometen errores en el camino, hay que decirlo. Hay tropiezos, hay mala praxis, puede pasar en un gobierno ese tipo de cosas, pero hay que entender de dónde viene Argentina y hacia dónde va. La mayoría de la gente le va a decir, sabemos que hay que hacer esto, en todo caso discutimos el cómo, o en todo caso discutimos la velocidad, pero no están discutiendo el rumbo, que en definitiva es convertirnos en un país un poco más normal, ¿no? Ahora, en La Nación del domingo, en la contratapa, hay un artículo que está titulado el que cree que tiene la verdad no va a avanzar únicamente con creer la verdad, que es el tema de este libro Crítica de la razón idiota, donde se analiza la sociedad del conocimiento superficial, el idiota moderno, el ignorante, la democracia, la política y los idiotas puros. Es decir, que estamos en presencia tal vez de poder decir que, y bueno, el presidente Milei, si sigue cerrado a las conversaciones, a las críticas, que hay críticas justas y críticas injustas, pero hay que conversar, hay que hablar, creer que yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque yo me formé en esto y no quiero escuchar nada. Entonces puede ser calificada la persona que cree que tiene la verdad, que cuando uno le dice está por llover, yo ya dije que estaba por llover, que va a romperse el pavimento, yo ya dije que, es decir, cree que tiene la razón para resolver, ya la podemos calificar de acuerdo a Simonetti, que cita a Grecia y demás, digamos, que es calificado como idiota, ¿no es cierto? Por eso, para no caer en la calificación de idiota, lo invitamos a
acá a nuestro amigo Alberto Medina Méndez para que nos ilustre sobre estos temas económicos en los cuales no somos expertos. Pero quiero agregar algo, Alberto. Días pasados tomaba un remis, por supuesto me reconoce por la televisión y demás, y me pregunta qué pienso sobre la situación económica. Y entonces yo le empezaba a hacer notar algunas cosas, y me dijo, no, doctor, pero tenemos que tener paciencia y apostar. Claro, interpretó algunos dichos que son para analizar como la crítica directa, ¿no es cierto? Pero lo que me llamó la atención es su fe en que podemos salir con este gobierno de La Libertad Avanza. Ahora, entro en un tema que me apasiona, Alberto, que es la política y el análisis político. Una de las cosas que debe hacer el presidente Milei es eliminar a los que crean conflicto, el caso de Adorni, por ejemplo, y también algo imposible de pensar, que es la hermana. La hermana Karina ya, digamos, ha chocado con la voluntad pública porque no lo deja mover al presidente. Y hay quienes sostienen de que el presidente ya no lee diarios ni se informa, digamos, por computadora, sino se ilustra por un resumen que le presentan los funcionarios más abajo, que seguramente ya descartan un montón de cosas y le presentan un análisis positivo para que no sean echados o retados. Yo digo que acá no tenemos censura previa, pero tenemos puteadas posteriores, ¿no es cierto? Yo no creo en esa teoría porque, conociendo al presidente, primero está todo el tiempo con sus herramientas digitales a la mano, que las usa personalmente, es decir, sí. No es una persona negada de la tecnología. De hecho, se entera de buena parte de las cosas que pasan, sobre todo de las críticas, en forma directa, viendo recortes de televisión, posteos en redes sociales, sobre todo los más críticos. En su propia red social, si usted observa cualquier posteo del presidente, va a encontrar que debajo de sus posteos hay mucha gente que lo aplaude y también mucha gente que lo critica, muy duramente inclusive muchas veces, desproporcionadamente. Cosa que, particularidad que poca gente destaca, el presidente no borra los mensajes negativos, cosa que la política tradicional no hace. Si usted mira las redes sociales de funcionarios públicos históricamente en Argentina, provinciales, nacionales, no va a encontrar críticas debajo de sus posteos en su propia red. Usted lo mira al presidente y va a encontrar un montón de posteos negativos. Sí. Tiene mucha más tolerancia de lo que la gente le asigna a esa queja y además se entera de lo que dicen los medios de comunicación. De hecho, mucho de su enojo con los medios de comunicación es porque ve lo que dicen. Es decir, no es porque no se entera, sino al contrario, porque le molesta lo que dicen, porque lo termina viendo. Así que yo creo que más bien es una persona que por supuesto tiene sus convicciones, su vehemencia, su fe en lo que piensa, pero yo no recuerdo, y usted me puede corregir, un presidente que haya hablado de inflación cuando le da el número de inflación más alto de su periodo, por ejemplo. Habitualmente los líderes se ocultan, hablan de otro tema, cambian la temática de la conversación. Este no es el paradigma del líder normal de argentino, ¿no? Sí. Promedio. En ese sentido me parece que es un distinto. Aclaremos lo siguiente. ¿Quién determina el porcentaje de inflación del mes? Funcionarios públicos. Todos pensamos por ahí que si está 2,3, ¿y por qué no le sacaron un puntito más si total somos todos funcionarios? Estamos todos en este gobierno. Es decir, con esto quiero afirmar, el porcentaje de inflación que se presenta a consideración de todos nosotros es el real. No está dibujado como en otras épocas, ya para no presentar un 20, un 30%, y bueno, sacarle 10% para que la gente crea que está mejor. Bien, hablar con vos, con Simonetti, lleva horas, Alberto. Pero el programa tiene tiempo. Pero el programa, y las provincias también existen, Alberto. Entonces, el nombre del programa, que nació hace 26 años, en estos momentos está demostrando que el presidente Milei, es decir, el presidente de la Nación, tomó conciencia a través de Karina o lo que sea, tomó conocimiento de que las provincias existen y que cada provincia tiene 3 senadores y le hacen falta senadores al gobierno nacional.
Bien, cerramos con vos. Muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, Bien, doctor. muchas gracias. Hasta pronto.